Renata Romo Molina, del Partido Encuentro Social. Sí. Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea, quiero reflexionar sobre cómo han sido las reformas electorales en este país. Yo sé que ya muchas y muchos han subido a esta tribuna a hacer lo propio, pero estoy segura de que vamos a llegar a reflexiones completamente distintas, porque hacemos el recorrido histórico de esta transformación que ha vivido el proceso democrático en nuestro país, pero llegamos a conclusiones distintas y en eso yo puedo respetarlo. Sin embargo, no permito que haya calificativos para nosotras, quienes creemos que en este momento se necesita una transformación de fondo para el INE. Voy a iniciar reconociendo que estas reformas electorales en el país no han sido solo parte de un ejercicio legislativo, sino que también en este proceso, en este cambio, se ha condensado la esperanza de generaciones que luchan por un México democrático, jóvenes estudiantes que exigieron a las autoridades una auténtica participación y mayores libertades. Pueblo que no conoce su historia se sabe condenado a repetirla. Por eso me interesa hablar de 3 momentos importantes de la vida electoral de nuestro país. La primera reforma, de mayor trascendencia en el 46, al crearse la Ley Federal Electoral y la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En los años 70 y 80, un segundo momento donde se realizan modificaciones para reconocer a los partidos de oposición que no eran sujetos para participar en las elecciones. Con ellos se incrementaron los espacios de representación en el Congreso y se garantizó el acceso a los medios de comunicación y recursos públicos. El tercer momento, en la década de los 90, cuando se crea un instituto imparcial, y quiero recalcarlo, imparcial, el instituto en los 90 se creó con este carácter. Para que diera legitimidad a los resultados de las elecciones, se transitó de un partido de Estado a un Estado de partidos. Estas 3 reformas a las que me he referido han sido importantes, pero están lejos de cumplir con una demanda que actualmente solicita el pueblo de México. Una democracia auténtica donde todas las voces e ideologías sean escuchadas y tomadas en cuenta. Hoy presentamos una 4ª reforma que sí atiende la demanda, sí es una 4ª reforma electoral. El INE sí se toca, porque las instituciones son perfectibles, porque debe corresponder a las necesidades del pueblo. Lo que a la oposición le molesta, y es ahí a donde llegamos a reflexiones distintas, es que se toquen sus privilegios y los de aquellos que han vivido del INE, como todos los que hoy votarán en contra. México es uno de los países con un sistema electoral y de partidos que genera gastos de magnitud impresionante. Nuestro país no puede ni quiere seguir manteniendo un sistema electoral caro. Las modificaciones legales que se han logrado en la 4ª transformación han demostrado que se puede ser más efectivo con mucho menos dinero. Y ahora avanzaremos en garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía mediante una reestructura de la organización, administración y ejecución de los recursos de las instituciones electorales a nivel federal y a nivel local. También la propuesta que hoy discutimos, y eso no los he escuchado decir, es que elimina prebendas de las que gozaba este instituto, como fondos y fideicomisos y, por supuesto, las altas remuneraciones con las que cuentan los altos funcionarios. Cabe aclarar que estas modificaciones no afectan a los trabajadores como aquí se ha dicho, y en todo caso, que los consejeros electorales se reduzcan el salario para que estos trabajadores no se vean afectados. Es inconcebible que las personas servidoras públicas en materia electoral continúen violando la Constitución, ganando cantidades excesivas. Este discurso de que nos estamos metiendo con los trabajadores es violento porque quieren ganar de la forma más atroz, pero no lo están logrando.
La reforma electoral ordena que las percepciones salariales de las y los servidores públicos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean inferiores al salario del presidente de la República. Nadie está por encima de la ley. Pero esta reforma no solo se trata de hacer ajustes presupuestales, también atendemos una deuda pendiente con aquellos grupos vulnerables que durante muchos años fueron relegados del ejercicio público. Mediante acciones afirmativas, vamos a garantizar la participación de personas jóvenes, indígenas, afromexicanas, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas con discapacidad para que puedan ser candidatos a un puesto de elección popular. Y no solo eso, porque en materia de discapacidad se prevé facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad permanente o en estado de postración en el territorio nacional. Los mexicanos en estas condiciones merecen la posibilidad de acudir a las urnas y nosotros debemos hacer posible que el INE las lleve hasta su domicilio para que puedan tener acceso a este derecho. Otro aspecto importante es la equidad de género. Se determina una nueva regulación que los partidos y las coaliciones deberán postular en paridad para integrar cargos en órganos colegiados y también en las candidaturas uninominales. Además, se contempla que las personas migrantes mexicanas puedan votar vía electrónica con su pasaporte y credencial para votar. Falso que las credenciales vayan a desaparecer. Nadie puede ser excluido o condicionado para acceder a sus derechos. Por eso es importante que la ley establezca que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no puedan condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía, solicitando requisitos adicionales a los que expresamente determina la ley, como había sucedido para el registro de algunas candidaturas. En relación con la justicia electoral, se simplifican los procesos y se hace accesible a la ciudadanía, englobando un juicio electoral como un procedimiento único. Se prohíbe imponer por mayoría de razón cualquier sanción que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora. Además, se instaura un juicio en línea en el que personas podrán dar seguimiento a juicios mediante el uso de tecnología. Ahora bien, en materia de comunicación, se puntualiza que la utilización de un cargo en el servicio público no permite obtener ventaja, ya sea personal o a terceras personas, tal y como lo hacían los presidentes del régimen neoliberal. Esto lo hacían sin reparo, salían a promover al candidato de su partido desde el gobierno. He pedido a la oposición insistentemente en esta tribuna que sean congruentes. Quiero recordarles las palabras de un dirigente panista, ahora que se han citado a muchos, Manuel González Hinojosa. Un día dijo: la técnica electoral no representa ni el único ni el principal de los problemas de la vida política y de las posibilidades de una sociedad democrática en México. El problema fundamental es de voluntad política. Cierro la cita. Hoy llamo a la oposición a que considere su voto, porque su líder no solo se había manifestado por la subordinación de los partidos a la voluntad del Estado, también había rechazado de forma tajante el subsidio a los partidos políticos, la afiliación forzosa de los miembros de organismos gremiales al PRI y criticó la inclusión de una figura de representación proporcional. Recuerden su historia y sus protagonistas, pero más importante, recuerden que nosotros cumplimos con el mandato del pueblo. A ellos nos debemos y por lo tanto debemos sacar adelante esta reforma para beneficio de todos. No me cansaré de repetir, nosotras somos herederas de la lucha democrática de este país y no aceptaríamos su desaparición. La reforma en comento que hoy nos tiene aquí no tiene por objeto desaparecer al INE, tampoco tiene por objeto adelgazar la capacidad del arbitraje electoral. No tiene por objeto disminuir la autonomía del instituto, basta de mentiras. Lo que sí pretende es hacer eficientar el ejercicio de los recursos para su desempeño. En la mayoría legislativa trabajamos por, para y con el pueblo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora.